Nunca revises las cámaras de seguridad de tus suegros sin avisarles. Lo que vi me destrozó el corazón y cambió todo lo que creía saber sobre mi esposo muerto. Mi nombre es Laura y esta es mi historia. Hace 5 años perdí a mi esposo en un accidente de tráfico. Desde ese día, cada mes sin falta, he estado enviando dinero a mis suegros. Ellos me dijeron que mi esposo tenía una deuda importante que quedó pendiente cuando murió. Como buena nuera y para honrar su memoria, nunca cuestioné nada. Hasta que hace 3 semanas, una vecina de ellos me dijo algo que me heló la sangre. Pero antes de contarles eso, necesito que entiendan cómo llegué a este punto. Todo comenzó el 15 de marzo de 2019. Era un viernes común y corriente. Mi esposo Roberto salió temprano de casa como siempre, con su café en la mano y esa sonrisa que tanto amaba. Me dio un beso en la frente y me dijo que volvería temprano porque íbamos a salir a cenar. Era nuestro aniversario número 7. Teníamos planes. Teníamos sueños. Teníamos una vida entera por delante. Pero Roberto nunca regresó a casa. Recibí la llamada a las 3 de la tarde. Un camión perdió el control en la autopista y chocó directamente contra el carro de Roberto. Los paramédicos dijeron que fue instantáneo, que no sufrió. Como si esas palabras pudieran hacer que el dolor fuera más fácil de soportar. Como si saber que no sufrió pudiera llenar el vacío enorme que dejó en mi vida. Los días después del funeral fueron una neblina. No recuerdo mucho de ese tiempo. Mis padres se quedaron conmigo las primeras 2 semanas. Los padres de Roberto, don Héctor y doña Carmen, lloraban tanto como yo. Habían perdido a su único hijo. Yo había perdido al amor de mi vida. Todos estábamos destrozados. Un mes después del funeral, cuando apenas estaba empezando a procesar todo, don Héctor vino a visitarme. Recuerdo que era un sábado por la mañana. Tocó la puerta con ese toque suave característico de él. Cuando abrí, vi que traía una carpeta en las manos y que su rostro mostraba preocupación. Nos sentamos en la sala. La misma sala donde Roberto y yo habíamos visto películas, donde habíamos discutido sobre qué color pintar las paredes, donde habíamos planeado nuestro futuro. Don Héctor se veía incómodo. Se aclaró la garganta varias veces antes de hablar. Laura, necesito hablar contigo sobre algo importante, me dijo con voz temblorosa. Es sobre Roberto. Hay algo que no sabías. Mi corazón empezó a latir más rápido. Pensé que me iba a decir que Roberto tenía otra familia, o una enfermedad que había ocultado, o algún secreto terrible. Pero no. Lo que me dijo fue diferente. Roberto tenía una deuda, continuó don Héctor mientras abría la carpeta. Una deuda grande. Él nos pidió dinero prestado hace 3 años para invertir en un negocio. El negocio no funcionó como esperaba y la deuda quedó pendiente. Nosotros le dijimos que no se preocupara, que lo pagaría cuando pudiera, pero ahora que él ya no está. Carmen y yo estamos en una situación difícil. Me mostró unos documentos. Había un contrato firmado por Roberto. La cantidad era de $50.000. Una suma enorme. Yo no tenía idea de que existiera esa deuda. Roberto nunca me había mencionado nada sobre pedir dinero prestado a sus padres o sobre invertir en ningún negocio. Don Héctor me explicó que ellos habían usado los ahorros de toda su vida para prestarle ese dinero a Roberto. Que ahora, con su pensión pequeña, estaban teniendo dificultades para llegar a fin de mes. Me mostró facturas médicas de doña Carmen, recibos de servicios atrasados, y documentos del banco que mostraban que su cuenta estaba casi vacía. No te estoy pidiendo que pagues todo de una vez, me dijo don Héctor con lágrimas en los ojos. Sé que tú también estás pasando por momentos difíciles. Pero si pudieras ayudarnos con algo cada mes, aunque sea poco, nos salvarías la vida. Carmen necesita sus medicamentos y yo ya no puedo trabajar como antes por mi problema de la espalda. ¿Qué podía decir? Eran los padres de mi esposo. El hombre que había amado durante 10 años de mi vida.
Si Roberto les debía ese dinero, era mi responsabilidad ayudar a pagarlo. Además, don Héctor y doña Carmen siempre habían sido buenos conmigo. Me habían tratado como a una hija desde el primer día que Roberto me llevó a conocerlos. Ese mismo día acordamos que yo les enviaría $1000 cada mes. Era una cantidad que podía manejar con mi salario como contadora en una empresa mediana. Tendría que hacer algunos ajustes en mi presupuesto, tendría que dejar de hacer ciertas cosas, pero era posible. Y sentía que era lo correcto. Era lo que Roberto hubiera querido que hiciera. Durante los siguientes 5 años, cada mes sin falta, el día primero envié $1000 a la cuenta bancaria de don Héctor. Nunca me retrasé ni un solo mes. Incluso cuando tuve que pagar reparaciones inesperadas en mi casa, incluso cuando mi propio carro se descompuso y tuve que pagar el taller, incluso cuando me enfermé y perdí 2 semanas de trabajo, siempre encontré la manera de enviar ese dinero. En total, durante esos 5 años, había enviado $60.000. 10.000 más de la deuda original, pero don Héctor me había explicado que había intereses y que también necesitaban el dinero para gastos médicos adicionales de doña Carmen. Yo nunca cuestioné nada. Confiaba en ellos completamente. Mi relación con mis suegros durante esos años fue cordial pero distante. Los veía en fechas especiales como Navidad, el Día de las Madres, y el aniversario de la muerte de Roberto. Siempre que nos veíamos, ellos me agradecían por el dinero y me contaban cómo les estaba ayudando. Me decían que sin mi apoyo no podrían sobrevivir. Que yo era un ángel enviado por Dios. Que Roberto estaría orgulloso de mí. Con el tiempo, aprendí a vivir con el dolor de perder a Roberto. Nunca se fue completamente, pero se volvió más manejable. Volví a salir con amigas. Retomé mis hobbies. Incluso empecé a salir con alguien nuevo hace 2 años, aunque esa relación no funcionó. La vida continuaba, como dicen que debe continuar después de una pérdida. Pero hace 3 semanas todo cambió. Era un domingo por la tarde. Había ido al supermercado que está cerca de la casa de mis suegros. No tenía planes de visitarlos ese día, solo estaba haciendo mis compras de la semana. Mientras cargaba las bolsas en mi carro, escuché una voz detrás de mí. «Laura, ¿eres tú?» Me di vuelta y vi a una señora mayor que me sonreía. Me tomó un segundo reconocerla. Era la señora Marta, la vecina de mis suegros que vivía justo al lado de su casa. La había visto varias veces cuando visitaba a don Héctor y doña Carmen, pero nunca habíamos hablado mucho más allá de un saludo cordial. «Señora Marta, qué gusto verla», le dije con una sonrisa. «Ay, mija, cuánto tiempo sin verte por el vecindario», me respondió mientras se acercaba. «¿Ya no visitas a don Héctor y doña Carmen?» «Sí, claro que los visito», le expliqué. «Solo que no tan seguido como antes. Ya sabe, el trabajo y todo eso». La señora Marta asintió, pero había algo extraño en su expresión. Parecía querer decirme algo pero no se atrevía. Se quedó parada ahí, jugando con las llaves de su carro, mirándome de una manera que me puso nerviosa. «¿Pasa algo, señora Marta?», le pregunté. Ella miró a su alrededor como asegurándose de que nadie más nos estuviera escuchando. Luego se acercó más a mí y bajó la voz. «Laura, necesito decirte algo. No sé si debería, pero siento que tienes derecho a saberlo». Mi corazón empezó a acelerarse. «¿Qué pasa? ¿Están bien mis suegros? ¿Les pasó algo?» «No, no es eso. Ellos están bien. Más que bien, diría yo». La señora Marta hizo una pausa y suspiró profundamente. «Mira, sé que tú les has estado enviando dinero todos estos años. Don Héctor me lo mencionó una vez cuando estábamos hablando. Dijo que tú eras muy generosa y que los estabas ayudando con una deuda que Roberto dejó». «Sí, así es», confirmé, sin entender a dónde quería llegar. «Laura», dijo la señora Marta mirándome directamente a los ojos, «deja de enviar ese dinero. Y si no me crees, revisa la cámara».
¿Qué cámara? No, entiendo. La cámara de seguridad que tienen en la entrada de su casa. Fue instalada hace como 2 años. Don Héctor me dijo una vez que graba todo y que pueden ver las grabaciones desde su teléfono. Laura, tienes que ver lo que pasa en esa casa. Tienes que ver en qué están gastando tu dinero. Me quedé congelada. Señora Marta, ¿qué está tratando de decirme? Ella negó con la cabeza. No puedo decirte más. Pero confía en mí, necesitas ver esas grabaciones. Yo no quería meterme en esto, pero me parece muy injusto lo que te están haciendo. Eres una buena muchacha y no mereces que te engañen así. Antes de que pudiera hacerle más preguntas, la señora Marta se despidió rápidamente y se fue. Me quedé parada en el estacionamiento del supermercado, con mis bolsas de compras en las manos, completamente confundida y con un mal presentimiento creciendo en mi estómago. Durante el resto de ese día no pude pensar en otra cosa. ¿Qué había querido decir la señora Marta? ¿Qué podría haber en las grabaciones de la cámara que yo necesitaba ver? ¿Por qué me dijo que dejara de enviar dinero? Mi mente creaba 1000 escenarios diferentes, cada uno peor que el anterior. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, pensando en todo. Pensé en los últimos 5 años. Pensé en cada vez que don Héctor me había agradecido por el dinero. Pensé en cada vez que doña Carmen me había abrazado y me había dicho que yo era como una hija para ellos. ¿Todo había sido mentira? A la mañana siguiente, antes de ir al trabajo, tomé una decisión. Necesitaba saber la verdad. Llamé a don Héctor. Buenos días, don Héctor. Soy Laura. Laura, qué sorpresa. ¿Cómo estás, mija? Bien, gracias. Oiga, necesito pedirle un favor. ¿Recuerda que me había mencionado que tiene una cámara de seguridad en su casa? Hubo un breve silencio del otro lado de la línea. Ah, sí. La instalamos hace un tiempo por seguridad del vecindario. Me preguntaba si podría compartir el acceso conmigo. Es que últimamente he estado un poco paranoica con la seguridad y quería ver qué tipo de sistema tienen ustedes, tal vez instalar algo similar en mi casa. Otra pausa. Bueno, no sé, Laura. Esas cámaras son muy personales, ¿sabes? Graban todo lo que pasa frente a nuestra casa. Lo entiendo, pero solo quiero ver cómo funciona el sistema. No necesito ver las grabaciones antiguas ni nada de eso. Solo cómo funciona. Podía sentir su resistencia a través del teléfono. Pero finalmente accedió. Está bien. Te envío el link y la contraseña por mensaje de texto. Pero por favor, no veas las grabaciones sin avisarnos. Es nuestra privacidad. Claro que no, don Héctor. Muchas gracias. Colgué el teléfono con las manos temblando. 5 minutos después recibí el mensaje con el acceso a las cámaras. Abrí la aplicación en mi teléfono. Efectivamente, podía ver la entrada de su casa en tiempo real. La imagen era clara. Se veía el porche, parte de la entrada del garaje y un pedazo de la calle. Pero yo no quería ver lo que estaba pasando en ese momento. Quería ver las grabaciones pasadas. La aplicación tenía la opción de retroceder y ver vídeos de días anteriores. Las grabaciones se guardaban por 30 días antes de borrarse automáticamente. Me senté en mi sofá y empecé a revisar. Comencé con la semana anterior. Pasé rápido por las grabaciones, viendo a mi suegro salir y entrar de la casa, viendo pasar vecinos, viendo perros callejeros caminando por ahí. Nada fuera de lo común. Luego retrocedí 2 semanas. Más de lo mismo. Don Héctor saliendo a recoger el periódico. Doña Carmen regando las plantas. Nada extraño. Pero entonces, cuando llegué a las grabaciones de hace 3 semanas, vi algo que me hizo pausar el vídeo. Era un martes por la tarde, alrededor de las 2.
Un carro que no reconocí se estacionó frente a la casa de mis suegros. Era un BMW nuevo, negro, brillante. De ese carro bajaron don Héctor y doña Carmen, ambos cargando bolsas de compras de tiendas caras. Tiendas de ropa de diseñador. Tiendas en las que yo nunca había comprado nada porque eran demasiado caras para mi presupuesto. Seguí viendo. Durante los siguientes días, ese mismo BMW aparecía una y otra vez. Mis suegros salían en ese carro elegante, siempre bien vestidos, siempre con bolsas de compras cuando regresaban. Retrocedí más. Un mes atrás. El mismo patrón. El BMW siempre estaba ahí. Mi corazón latía cada vez más rápido. Retrocedí 2 meses. 3 meses. 6 meses. El carro lujoso estaba ahí en cada grabación. ¿Cuánto tiempo llevaban con ese carro? ¿Y por qué nunca me lo habían mencionado? Pero eso no era todo. Mientras seguía revisando las grabaciones, vi otras cosas. Vi a una persona llegando a hacer trabajos de jardinería profesional. Vi a un técnico instalando lo que parecía ser un nuevo sistema de aire acondicionado. Vi entregas de muebles nuevos. Vi a don Héctor y doña Carmen salir. Vestidos elegantemente varias noches, como si fueran a cenar a restaurantes caros. Estas no eran las acciones de personas que estaban luchando financieramente. Estas no eran las acciones de personas que apenas podían pagar sus facturas médicas. Estas eran las acciones de personas que estaban viviendo cómodamente. Muy cómodamente. Me sentí mareada. Tuve que cerrar la aplicación por un momento y respirar profundo. 5 años. $60.000. Todo ese tiempo pensando que los estaba ayudando a sobrevivir, pensando que estaba honrando la memoria de Roberto pagando su deuda. ¿Y para qué? ¿Para que ellos se compraran un BMW nuevo? ¿Para que renovaran su casa? ¿Para que cenaran en restaurantes caros? La rabia empezó a crecer dentro de mí. Pero también la incredulidad. No podía ser verdad. Tenía que haber una explicación. Tal vez habían recibido una herencia. Tal vez habían ganado la lotería. Tal vez don Héctor había conseguido un trabajo nuevo que pagaba muy bien. Llamé a mi mejor amiga, Patricia. Ella había sido mi apoyo durante todos estos años después de la muerte de Roberto. Le conté todo. Le describí lo que había visto en las cámaras. Laura, me dijo Patricia con voz seria, tienes que confrontarlos. Tienes que preguntarles directamente qué está pasando. ¿Pero qué tal si hay una explicación razonable?, argumenté, aún queriendo creer que había un malentendido. Entonces te la darán. Pero Laura, piénsalo. Si realmente hay una explicación razonable, ¿por qué nunca te la han mencionado? ¿Por qué siguieron aceptando tu dinero mes tras mes si ya no lo necesitaban? Patricia tenía razón. Decidí que al día siguiente iría a confrontarlos cara a cara. Pero esa noche no pude evitar seguir viendo las cámaras. Era como una herida que no podía dejar de tocar. Retrocedí más y más en el tiempo. Quería ver exactamente cuándo había aparecido ese BMW por primera vez. Y entonces, cuando llegué a las grabaciones de hace 2 años, vi algo que me dejó sin aire. Era un sábado por la mañana. Don Héctor estaba en el porche hablando por teléfono. Obviamente no podía escuchar la conversación, pero podía ver su lenguaje corporal. Estaba sonriendo. Riendo incluso. Y entonces dijo algo que, aunque no podía escuchar, pude leer en sus labios porque lo repitió varias veces mientras hacía gestos con las manos. 50.000. Eso fue lo que dijo. 50.000. Y luego hizo un gesto que me heló la sangre. Se frotó los dedos en el aire, el gesto universal para dinero, y luego se señaló a sí mismo y a la casa mientras seguía riendo. En ese momento lo supe. Lo supe con una certeza absoluta. Nunca había habido ninguna deuda.
Roberto nunca les había pedido prestados $50.000. Nunca había habido ningún negocio fallido. Nunca había habido ningún documento legal. Todo había sido una mentira. Una mentira elaborada y cruel diseñada específicamente para sacarme dinero. Me pasé toda esa noche llorando. No solo por el dinero, aunque $60.000 era una suma enorme para mí. Lloraba por la traición. Lloraba porque las personas en las que había confiado, las personas que se suponía que me amaban como a una hija, me habían estado engañando deliberadamente durante 5 años. Lloraba por Roberto, porque estaban usando su memoria para manipularme. A la mañana siguiente me levanté con los ojos hinchados pero con una determinación férrea. Me vestí, me arreglé lo mejor que pude, y conduje hasta la casa de mis suegros. Eran las 10 de la mañana. El BMW negro estaba estacionado en la entrada. Toqué la puerta. Doña Carmen abrió con una sonrisa que se desvaneció un poco cuando vio mi expresión. Laura, qué sorpresa. No sabíamos que vendrías. Necesitamos hablar, dije sin rodeos. Todos. ¿Está don Héctor? Sí, está adentro. Pasa, pasa. Entré a la casa y de inmediato noté los cambios. Había muebles nuevos en la sala. Una televisión enorme en la pared. Un sistema de sonido que se veía costoso. Todo era diferente a como lo recordaba de mi última visita hace 6 meses. Don Héctor salió de la cocina con una taza de café en la mano. Su sonrisa también se desvaneció cuando me vio. Laura, ¿qué pasa? ¿Está todo bien? Me senté en el sofá nuevo sin que me lo ofrecieran. Ellos se sentaron frente a mí, intercambiando miradas preocupadas. Necesito que me digan la verdad, comencé. Mi voz estaba tranquila, pero por dentro estaba temblando. La verdad sobre la deuda de Roberto. Don Héctor se aclaró la garganta. ¿Qué quieres saber? Ya te explicamos todo hace años. Quiero que me muestren los documentos originales. El contrato que Roberto supuestamente firmó. Las pruebas de la transferencia del dinero. Todo. Hubo un silencio incómodo. Doña Carmen miró a su esposo. Don Héctor se veía pálido. Laura, ¿por qué esta desconfianza de repente?, preguntó doña Carmen. Después de todos estos años, después de todo lo que hemos pasado juntos. Porque vi las cámaras, dije directamente. Vi el BMW. Vi los muebles nuevos siendo entregados. Vi las bolsas de compras de tiendas caras. Vi todo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Héctor puso su taza de café en la mesa con manos temblorosas. Doña Carmen se puso pálida. «¿Puedo explicar?», comenzó don Héctor. «No», lo interrumpí. «No más mentiras. Quiero la verdad. ¿Existió alguna vez esa deuda? ¿Roberto realmente les pidió prestados $50.000? El silencio se extendió. Podía ver la lucha interna en sus rostros. Finalmente, don Héctor bajó la cabeza. No, admitió en voz baja. No había ninguna deuda. Aunque ya lo sabía, escucharlo en voz alta fue como recibir un golpe en el estómago. ¿Por qué?, pregunté, y mi voz se quebró. ¿Por qué me mintieron? ¿Por qué me hicieron esto? Doña Carmen empezó a llorar. Lo siento, Laura. Lo sentimos tanto. Nunca quisimos que llegara tan lejos. Respondan mi pregunta. ¿Por qué? Don Héctor finalmente me miró a los ojos. Porque estábamos desesperados. Cuando Roberto murió, nos dimos cuenta de que nuestra pensión no era suficiente. Estábamos envejeciendo y teníamos miedo de no tener suficiente dinero para nuestros últimos años. Y pensamos que tú tenías un buen trabajo y que podrías ayudarnos. Solo iba a ser por un tiempo.
Solo hasta que nos estabilizáramos. ¿Y los documentos que me mostraron? ¿El contrato con la firma de Roberto? Don Héctor no respondió. No necesitaba hacerlo. Su silencio lo decía todo. Los documentos habían sido falsificados. Falsificaron la firma de su propio hijo muerto, dije. Lentamente, dejando que el peso de esas palabras se asentara en la habitación. Usaron su memoria para robarme dinero durante 5 años. No lo veas así, dijo doña Carmen entre lágrimas. Nosotros te queremos, Laura. Siempre te hemos querido como a una hija. Si me quisieran no me habrían mentido, respondí. Si me quisieran no habrían usado el nombre de Roberto para manipularme. Me levanté del sofá. Necesitaba salir de ahí antes de que me derrumbara completamente. Quiero que me devuelvan el dinero, dije. Todo. Los $60.000. Don Héctor levantó la vista bruscamente. Laura, no tenemos esa cantidad. Ya la gastamos. El carro, la casa, los viajes. No me importa. Venderán el carro. Venderán lo que sea necesario. O puedo ir con un abogado. Puedo denunciarlos por fraude. Por falsificación de documentos. Ustedes deciden. Los dejé ahí, sentados en su sala con sus muebles nuevos y su televisión cara, llorando. Pero no sentí lástima. Solo sentía rabia y dolor. Los días siguientes fueron un torbellino. Contraté a un abogado. Le mostré las grabaciones de las cámaras. Le conté toda la historia. Él me confirmó que tenía un caso sólido contra ellos. La falsificación de documentos era un delito grave. El fraude también. Podrían enfrentar tiempo en prisión si yo decidía seguir adelante con los cargos criminales. Le di a don Héctor y doña Carmen una semana para que me presentaran un plan de pago. Al principio se resistieron. Trataron de llamarme, de pedirme que los perdonara, que era familia. Pero yo ya no sentía que fueran mi familia. La familia no hace esto. Cuando vieron que yo hablaba en serio, que realmente estaba dispuesta a llevarlos a juicio, finalmente accedieron. Pusieron el BMW a la venta. Consiguieron un préstamo contra su casa. Y firmaron un acuerdo legal para pagarme los $60.000 en cuotas mensuales durante los próximos 3 años. No voy a mentir, probablemente nunca recupere todo el dinero. Y la verdad es que el dinero ya no es lo más importante para mí. Lo que más me duele es la traición. La forma en que usaron mi amor por Roberto para manipularme. La forma en que me miraban a los ojos mes tras mes, aceptando mi dinero, sabiendo que todo era una mentira. He estado yendo a terapia para procesar todo esto. Mi terapeuta me dice que lo que hicieron mis suegros fue abuso financiero y emocional. Dice que no es mi culpa haber confiado en ellos. Dice que está bien sentir rabia y dolor. Algunas noches todavía me despierto pensando en todo el tiempo perdido. En todas las cosas que podría haber hecho con esos $60.000. Podría haberme comprado una casa. Podría haber viajado. Podría haber invertido en mi futuro. En lugar de eso, financié el estilo de vida lujoso de 2 personas que decidieron aprovecharse de mi dolor. Pero también he aprendido algo importante de todo esto. He aprendido que no puedes confiar en las personas solo porque son familia. He aprendido que necesitas verificar las cosas, hacer preguntas, no aceptar todo a ciegas solo porque alguien te dice que es la verdad. Y he aprendido que está bien poner límites, incluso con las personas que amas. Ya no hablo con mis suegros. Aparte de las comunicaciones a través de mi abogado sobre los pagos, no tengo ningún contacto con ellos. Y está bien. No los necesito en mi vida. Roberto se hubiera avergonzado de lo que hicieron. Él nunca hubiera querido que usaran su nombre de esa manera. La señora Marta, la vecina que me advirtió sobre todo esto, se convirtió en una amiga inesperada.
Ella me contó que había sospechado durante años que algo no estaba bien. Que había visto cómo mis suegros empezaron a vivir cada vez mejor mientras me decían a mí que estaban luchando. Pero no sabía cómo decírmelo sin pruebas. Por eso me sugirió que revisara las cámaras. Le estaré eternamente agradecida. Si no fuera por ella, probablemente seguiría enviando dinero cada mes, probablemente seguiría creyendo que estaba haciendo lo correcto, probablemente nunca hubiera descubierto la verdad. Ahora, 5 meses después de descubrir todo, estoy empezando a reconstruir mi vida. Estoy ahorrando dinero otra vez. Estoy haciendo planes para el futuro. Y estoy aprendiendo a confiar en mí misma y en mi instinto. Si hay algo que quiero que saquen de mi historia es esto: siempre hagan preguntas. Siempre verifiquen. No importa quién sea la persona, no importa cuánto confíen en ella, si algo no se siente bien, investiguen. Porque las personas pueden sorprenderte, tanto para bien como para mal. Y a veces las personas que se supone que te aman son las que más daño te pueden hacer. También quiero que sepan que está bien poner límites. Está bien decir no. Está bien proteger tu dinero y tu paz mental. No le debes nada a nadie solo porque son familia. La verdadera familia te respeta y te cuida, no te usa ni te manipula. Mi historia no tiene un final feliz en el sentido tradicional. No recuperé todo mi dinero. No recuperé la relación con mis suegros. Y ciertamente no puedo recuperar esos 5 años de estar enviando dinero bajo falsas pretensiones. Pero sí recuperé algo importante: recuperé mi poder. Recuperé mi voz. Y recuperé mi capacidad de poner límites y protegerme. Y eso, al final del día, vale más que cualquier cantidad de dinero. Después de firmar el acuerdo legal con mis suegros, pensé que finalmente podría cerrar este capítulo doloroso de mi vida. Pero 2 semanas después de la confrontación, recibí una llamada inesperada. Era de una mujer que se identificó como Mónica Herrera, una investigadora privada. Me dijo que había estado trabajando en un caso relacionado con don Héctor y que necesitaba hablar conmigo urgentemente. Mi primer instinto fue colgar, pensando que era algún tipo de estafa, pero algo en su voz me hizo escucharla. Me pidió que nos reuniéramos en una cafetería al día siguiente. Le dije que sí, aunque cada fibra de mi ser me decía que ya había tenido suficiente drama en mi vida. Cuando llegué a la cafetería, Mónica ya estaba ahí. Era una mujer de unos 40 años, con lentes y una laptop sobre la mesa. Se presentó y me mostró su identificación oficial. Resultó que había sido contratada por otra mujer, una tal Sandra Morales, que también había sido víctima de don Héctor y doña Carmen. Sandra era la exnovia del hermano de Roberto, un hermano que yo ni siquiera sabía que había existido. Roberto nunca me había mencionado que tuvo un hermano mayor llamado Miguel que había muerto en un accidente de motocicleta hace 15 años. Mónica me mostró fotos y documentos que comprobaban todo esto. Mi mundo se volvió a sacudir. Sandra había estado enviando dinero a mis suegros durante 7 años, mucho antes de que yo comenzara. Le habían contado exactamente la misma historia, que Miguel les había pedido prestados $50.000 para un negocio que fracasó. Los mismos documentos falsos, la misma actuación, las mismas lágrimas. Sandra había enviado un total de $84.000 antes de que finalmente sospechara y contratara a Mónica para investigar. Cuando descubrió la verdad, ya era demasiado tarde. Don Héctor y doña Carmen se habían mudado de ciudad y ella perdió su rastro. Hasta que Mónica los encontró nuevamente, viviendo en la misma casa donde yo los conocía, repitiendo el mismo esquema conmigo. Mónica me explicó que había estado recolectando evidencia durante meses. Tenía registros bancarios, correos electrónicos, mensajes de texto, todo un archivo de pruebas que demostraban que esto era un patrón. Mis suegros habían estado haciendo esto durante años, posiblemente con otras víctimas que aún no conocíamos. Me mostró que el BMW que tanto me había impactado ver en las cámaras había sido comprado con el dinero de Sandra. Los muebles nuevos, las renovaciones de la casa, todo había sido financiado por diferentes víctimas a lo largo de los años.
Yo solo era la más reciente en una larga lista de mujeres que habían confiado en ellos y habían sido traicionadas. Lo que más me perturbó fue cuando Mónica me mostró unos correos electrónicos que había logrado obtener de la cuenta de don Héctor. En esos correos, él y doña Carmen discutían abiertamente su estrategia. Hablaban sobre cómo yo era un blanco fácil, porque estaba destrozada por la muerte de Roberto. Comentaban entre ellos que mi salario como contadora era perfecto, no demasiado alto como para sospechar, pero suficientemente estable para garantizar pagos mensuales constantes. Incluso tenían una tabla de Excel donde llevaban el registro de cuánto dinero habían recibido de cada víctima y cuánto más pensaban que podrían sacar antes de que sospecháramos. Me sentí enferma leyendo eso. En esos correos también descubrí algo que me destrozó aún más. Don Héctor le había escrito a doña Carmen que yo era perfecta, porque era demasiado noble y demasiado tonta como para cuestionar nada. Decía que yo era el tipo de persona que siempre querría hacer lo correcto, especialmente cuando se trataba de honrar la memoria de Roberto. Habían estudiado mi personalidad, habían identificado mis puntos débiles, y los habían explotado con precisión calculada. No había sido un engaño oportunista. Había sido un plan deliberado y meticuloso para robarme durante el mayor tiempo posible. Cada abrazo, cada lágrima, cada palabra de agradecimiento había sido una actuación cuidadosamente ensayada. Mónica me dijo que Sandra quería presentar una demanda colectiva contra mis suegros. Con nuestros testimonios combinados y toda la evidencia que ella había recolectado, teníamos un caso criminal sólido. No solo era fraude, era un patrón de fraude que se extendía por más de una década. Los cargos podrían incluir falsificación de documentos, estafa agravada y abuso financiero. Don Héctor y doña Carmen podrían enfrentar años de prisión. Sandra quería justicia, no solo por ella misma sino por todas las mujeres que habían sido víctimas de este esquema. Me preguntó si yo estaba dispuesta a unirme a la demanda. No supe qué responder de inmediato. Una parte de mí quería ver a mis suegros pagar por todo lo que habían hecho. Quería que enfrentaran consecuencias reales por sus acciones. Pero otra parte de mí solo quería pasar la página y seguir adelante con mi vida. Ya había gastado tanto tiempo y energía emocional en esto. Mónica me dijo que no tenía que decidir en ese momento, que me tomara unos días para pensarlo. Me dio su tarjeta y me dijo que me contactara cuando estuviera lista. También me dio el número de Sandra, por si quería hablar directamente con ella. Esa noche llamé a Sandra. Hablamos durante casi 3 horas. Escuchar su historia fue como escuchar un eco de la mía. Los mismos patrones, las mismas mentiras, el mismo dolor. Ella me contó cómo Miguel, el hermano de Roberto, había sido el amor de su vida. Habían planeado casarse cuando él murió en ese accidente de motocicleta. Durante años después de su muerte, ella había estado enviando dinero fielmente a don Héctor y doña Carmen, creyendo que estaba ayudando a la familia del hombre que amaba. Cuando finalmente descubrió la verdad, su mundo se derrumbó igual que el mío. Pero ella había canalizado su dolor en acción, en buscar justicia. Sandra me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que la razón por la que quería presentar la demanda no era solo por el dinero que había perdido. Era porque sabía que si don Héctor y doña Carmen no enfrentaban consecuencias reales, seguirían haciéndolo. Buscarían a otra mujer vulnerable, contarían la misma historia, robarían más dinero. Me dijo que teníamos la responsabilidad de detenerlos, no solo por nosotras mismas sino por las futuras víctimas. Sus palabras resonaron en mí. Ella tenía razón. Si yo simplemente recuperaba mi dinero y seguía adelante, ¿cuántas otras mujeres caerían en la misma trampa? Al día siguiente tomé mi decisión. Llamé a Mónica y le dije que estaba dentro. Que quería unirme a la demanda. Que quería que don Héctor y doña Carmen enfrentaran las consecuencias completas de sus acciones. Mónica me dijo que con mi testimonio y el de Sandra, más toda la evidencia que había recolectado, teníamos un caso muy fuerte. Me conectó con el abogado que Sandra había contratado, un especialista en fraude que había manejado casos similares antes. Él revisó toda mi documentación, las grabaciones de las cámaras,
los registros de transferencias bancarias, todo. Me confirmó que teníamos un caso criminal sólido. La presentación de la demanda fue en marzo, casi 6 meses después de mi confrontación inicial con mis suegros. Cuando don Héctor y doña Carmen recibieron la notificación, trataron de contactarme inmediatamente. Me dejaron docenas de mensajes de voz, todos con el mismo tono desesperado. Decían que todo era un malentendido, que podíamos resolver esto en familia, que no necesitábamos involucrar abogados ni tribunales. Pero yo ya no escuchaba sus palabras. Ya no me manipulaban sus lágrimas. Mi abogado me había aconsejado que no tuviera ningún contacto directo con ellos, y seguí su consejo al pie de la letra. El proceso legal fue largo y agotador. Tuve que revivir toda la historia una y otra vez. Dar declaraciones, responder preguntas, proporcionar documentación. Hubo momentos en los que quise rendirme, momentos en los que pensé que tal vez hubiera sido más fácil simplemente aceptar el acuerdo de pago original y olvidarme de todo. Pero cada vez que sentía que mi resolución flaqueaba, pensaba en Sandra. Pensaba en las otras víctimas potenciales que aún no conocíamos. Pensaba en la próxima mujer vulnerable que don Héctor y doña Carmen encontrarían si nosotras no los deteníamos. Eso me daba fuerzas para continuar. Durante el proceso de investigación, Mónica descubrió algo más. Resultó que había una tercera víctima, una mujer llamada Elena Ríos que había sido la primera novia seria de Roberto cuando él tenía 22 años. Elena también había estado enviando dinero a mis suegros durante 3 años después de que ella y Roberto terminaran su relación. La historia que le contaron fue ligeramente diferente, que Roberto había tenido un accidente y necesitaba dinero para pagar las facturas médicas, pero el esquema era esencialmente el mismo. Elena había enviado $36.000 antes de que finalmente rompiera todo contacto con la familia. Mónica la localizó y ella también decidió unirse a la demanda. Con 3 víctimas confirmadas y evidencia documental sólida, el caso contra don Héctor y doña Carmen se volvió irrefutable. Su abogado defensor trató de negociar un acuerdo, pero nosotras nos negamos. Queríamos que esto fuera a juicio. Queríamos que todo saliera a la luz pública. Queríamos que enfrentaran las consecuencias completas de sus acciones. El juicio estaba programado para septiembre, casi un año completo después de que la señora Marta me advirtiera por primera vez. Durante esos meses de espera, trabajé intensamente con mi terapeuta para prepararme emocionalmente para lo que vendría. Una semana antes del juicio, recibí una carta. Era de doña Carmen. No debería haberla abierto, mi abogado me había dicho específicamente que no aceptara ninguna comunicación directa de ellos. Pero la curiosidad pudo más. En la carta, doña Carmen me rogaba que retirara la demanda. Decía que don Héctor estaba enfermo, que el estrés del juicio lo estaba matando. Decía que ellos eran ancianos y que la prisión sería una sentencia de muerte para ellos. Me pedía que pensara en la memoria de Roberto, que él no hubiera querido esto para sus padres. Traté de manipularme una última vez, usando el nombre de Roberto como siempre lo habían hecho. Pero esta vez fue diferente. Esta vez sus palabras no tuvieron ningún efecto en mí. Le mostré la carta a mi abogado y él la agregó al expediente del caso como evidencia adicional de su patrón de manipulación. Escribí una respuesta, aunque mi abogado me aconsejó no enviarla. En esa carta que nunca envié, le escribí todo lo que quería decirle. Le dije que Roberto se hubiera avergonzado de ellos. Que usar su memoria para manipular y robar era la máxima traición a su hijo. Que ellos habían elegido este camino y ahora tenían que enfrentar las consecuencias. Escribir esa carta fue catártico, aunque nunca la enviara. El día del juicio llegó finalmente. El tribunal estaba lleno. Además de Sandra, Elena y yo, había periodistas, otros curiosos, y algunas personas del vecindario de mis suegros que habían venido a ver el caso. Don Héctor y doña Carmen entraron a la sala luciendo mucho más viejos de lo que recordaba. Él caminaba con bastón y ella tenía lágrimas en los ojos. Parte de mí sintió una punzada de lástima, pero la aplasté inmediatamente.
Recordé los correos electrónicos donde me llamaban tonta. Recordé cómo habían planeado todo meticulosamente. Recordé que esto no era un error sino un patrón de comportamiento criminal que había durado años. El fiscal presentó el caso de manera metódica y devastadora. Mostró los registros bancarios que demostraban las transferencias de las 3 víctimas. Presentó los documentos falsificados con las supuestas firmas de Roberto y Miguel. Mostró los correos electrónicos donde don Héctor y doña Carmen discutían abiertamente su estrategia de engaño. Llamó a la señora Marta como testigo, quien confirmó que había visto el cambio dramático en el estilo de vida de mis suegros durante los años en que estuvieron recibiendo dinero. Cada pieza de evidencia construía un caso más y más sólido contra ellos. Era imposible negar lo que habían hecho. Cuando fue mi turno de testificar, conté toda mi historia. Hablé sobre la muerte de Roberto, sobre cómo don Héctor vino a mi casa con esa carpeta de documentos falsos, sobre los 5 años de pagos mensuales. Hablé sobre cómo me sentí cuando descubrí la verdad a través de las cámaras. El fiscal me preguntó cómo me había afectado todo esto emocionalmente y financieramente. Le dije que había perdido más que dinero. Había perdido mi capacidad de confiar en las personas. Había perdido años de mi vida viviendo con culpa por una deuda que nunca existió. Y había perdido cualquier respeto que alguna vez tuve por la familia de mi esposo fallecido. El abogado defensor trató de pintar a don Héctor y doña Carmen como ancianos desesperados que habían cometido un error por necesidad. Argumentó que ellos realmente habían estado en apuros financieros y que solo habían mentido porque tenían vergüenza de pedir ayuda directamente. Pero el fiscal destrozó ese argumento fácilmente. Mostró los recibos de las compras de lujo, las reservaciones en restaurantes caros, los registros del BMW nuevo. Mostró que durante los mismos años en que supuestamente estaban luchando financieramente, habían gastado más de $200.000 en artículos de lujo y entretenimiento. No había manera de justificar eso como necesidad. Sandra y Elena también testificaron, y sus historias reforzaron el patrón. El fiscal argumentó convincentemente que esto no había sido un error desesperado sino un esquema criminal sofisticado y premeditado. Don Héctor y doña Carmen habían identificado sistemáticamente a mujeres vulnerables con conexiones emocionales a sus hijos fallecidos, y habían explotado esas conexiones para robar dinero durante años. Habían falsificado documentos legales repetidamente. Habían mantenido las mentiras con actuaciones elaboradas. No había nada accidental o desesperado en sus acciones. Todo había sido calculado y deliberado desde el principio. Después de 3 días de testimonio, si esta historia te llegó, suscríbete para más historias reales que necesitas escuchar.